forma de U invertida, en forma de U invertida. Sí, doctor. Los signos que podemos observar ahí, ¿cuáles son, estimada doctora? Mm, No se preocupe, hoy vamos a Procer- ver, hoy A, Procerus y señor. esa es la alternativa A, la B, ceño fruncido solamente, la C, omega y veragut, D, alfa y Darwin. Como vamos a ver hoy, estamos viendo, en la psiquiatría hay pocos signos. De hecho, para algunos autores no se debería hablar de signos porque siempre tiene que haber un componente subjetivo, ¿no? Eh, Estos son los signos de omega y veragut, que vamos a explicar un poco más adelante y que suelen apreciarse en algunos casos de depresión severa, específicamente melancolía, ¿no? Gracias, doctora. Como van a ver, esa configuración de la frente no es exactamente un ceño fruncido, que es el característico del enojo, de la ira, ¿no? Donde los, los cantos internos de las cejas van hacia abajo. Aquí, como ustedes pueden ver, los cantos internos de las cejas se elevan, ¿no? Se elevan. En vez de ir hacia abajo, como en el enojo, los cantos internos se elevan y se forman unas arrugas invertidas en forma de una U. Por eso, como vamos a ver, se le llama omega, ¿no? La letra griega omega es como una U al revés, ¿no? Y también vamos a ver de qué se trata el signo de Veragut. Ahí está, son los signos de omega y Veragut, como también podemos observar ahí, ¿no? Como podemos observar ahí, en este dibujo, eh, que se aprecia más claramente, ¿no? No es un signo fruncido expresivo de ira, de cólera, de rabia, ¿no? Que es el característico seño de enojo, ¿no? Es una expresión distinta. Y como habíamos dicho, pero ya lo adelantamos, la respuesta, estos signos, omega y veragut, son sugestivos de melancolía, ¿no? Que es un tipo de depresión característicamente o paradigmáticamente endógena, severa, y que requiere ser diferenciada por su alto riesgo suicida y por el manejo adecuado que requiere este tipo de depresión. Ver, bueno, esta es una imagen de un individuo que nos está mirando, un varón adulto que nos está mirando con una aparente sonrisa. Eh, por ahí está nuestro colega, el doctor eh, Ibarra. Buenas noches, o me equivoco. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle, mi estimado doctor. ¿Qué afirmaría usted sobre esa imagen que puede ver? Sí, me parece que podría ser una sonrisa social, pero podría estar triste. Ya, muy bien, vamos a ver más adelante algo importante para diferenciar la sonrisa fingida, la sonrisa social, que muchas veces es obviamente una sonrisa fingida, de una sonrisa auténtica, de una sonrisa verdadera, plena, ¿no? Como dice nuestro colega, el doctor Ibarra, sí, es una sonrisa social, pero este individuo, de hecho, si ustedes se fijan en los ojos, no luce pues un gesto de alegría, un brillo de contento, ¿no? Parece más bien una persona triste que está tratando de sonreírnos. Vamos a revisar qué es la sonrisa de Duchenne, que era un médico francés del siglo XIX, y diferenciarla de la sonrisa social que, como parte de la cortesía, solemos ya de manera estereotipada exhibir en cualquier encuentro interpersonal, y la entrevista médico-paciente pues es un encuentro interpersonal. Un paciente con ánimo elevado, ideas delusivas, de grandeza personal e hiperactividad, ¿cómo lucirá usualmente? Está por ahí la doctora Luisa Santamaría. Buenas noches.
No está la doctora, ha defeccionado, pareció que estuvo, pero no estaba. A lo mejor está por ahí la doctora Michelle Peso. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, doctora, qué gusto saludarle. Sea tan amable de ayudarme con la pregunta 9. Sí, bueno, un paciente con ánimo elevado, ideas delusivas de grandeza personal e hiperactividad, usualmente lucirá A, con apariencia juvenil, con exageración de caracteres sexuales secundarios; B, apariencia desaliñada con ropas oscuras; C, apariencia en general normal; y D, apariencia excéntrica con tapones en los oídos. Muy bien, un paciente con ánimo elevado, ideas delusivas de grandeza personal e hiperactividad, ¿podría corresponder a qué síndrome, doctora, en general? Manía, por Un ejemplo. paciente con una elevación patológica del estado de ánimo, ¿no? Ujú. Ánimo elevado, ideas delusivas de grandeza, hiperactividad. ¿Y cómo probablemente lucirá una persona en manía? Como la alternativa A, apariencia juvenil con exageración de caracteres secundarios. Correcto. La manía, como hemos visto, rejuvenece a la persona, mientras que la depresión la envejece, ¿no? Recuerdan las imágenes que vimos la vez pasada, una persona, y no solo la manía, la depresión envejece, y cuando una persona sale de la depresión, luce pues su auténtica edad, ¿no? Y la manía, pues el individuo, por su exaltación, por su elevación anímica, muchas veces eufórica, de contento, de optimismo, de gran seguridad en sí mismo, la persona luce pues más joven de lo que es, ¿no? Puede exagerar sus caracteres sexuales secundarios, ¿no? Una dama puede vestir en minifalda, en top, sea o no la estación, sea o no la circunstancia, por la enorme seguridad en sí misma, la desinhibición que una persona puede tener, por la elevación también de la libido, ¿no? Una persona puede exagerar estos caracteres. Muy bien, gracias. En la pregunta 10 dice, una mujer de 50 años, cabizbaja, que viste de oscuro, luce cabello con raíces sin teñir, no usa cosméticos ni joyas y habla lento, escuetamente, en voz baja. ¿Qué es lo que más probablemente tiene? Buenas noches, ¿está la doctora Fátima Candela por ahí? Doctor, buenas noches. Muchas gracias, doctora, por favor, ayúdenos. Gracias, doctor. Ya, efectivamente, el cuadro que hemos tratado de describir en base solo a la observación, ¿no? de la persona, apunta a un cuadro de depresión, ¿no? Cabizbaja significa con la cabeza baja, el cuello inclinado, ropas oscuras, con algún descuido de su apariencia, ¿no? Se notan las raíces del pelo cano, no se ha maquillado, no se ha puesto ningún aderezo, y su actitud, tanto en su habla, que es lenta, de bajo volumen, y un lenguaje premioso, escueto, más probablemente tiene en estas alternativas un cuadro de depresión. Ante un paciente que no hace ningún contacto visual, como habíamos mencionado la vez pasada, el contacto visual es un claro revelador, de eh, la actitud del paciente hacia nosotros, ¿no? Solo observar cómo nos observa, si rehúye el contacto, lo mantiene, ¿no? Como habíamos visto, una mirada fija muchas veces debe preocuparnos, probablemente haya un desafío, ¿no? El contacto visual es un indicador muy valioso e importante, y debemos siempre tenerlo en cuenta desde el primer instante en que afrontamos la presencia del paciente. Ante un paciente que no hace ningún contacto visual, ¿qué será lo menos probable? Seguimos con usted, doctora Fátima, si usted lo permite. A ver, dice, ante un paciente que no hace ningún contacto visual señala lo menos probable. Lo menos probable, vaya, Lo manía. menos probable. Correcto, ¿no? Un individuo maníaco está tan desinhibido que probablemente haga incluso un contacto visual seductor, invasivo, indiscreto y desinhibido, ¿no? La ansiedad social eh, tiene que ver mucho con las emociones de ser consciente de uno mismo, llevan a que la persona se avergüence,
se ruborice y tema mucho a hacer el ridículo ante los demás. Por lo tanto, se hunde en su sentimiento de vergüenza, de apocamiento. El extremo más severo de la ansiedad social se confunde con la personalidad evitativa. Por lo tanto, no es raro que haya un contacto visual mínimo y a veces inclusive nulo en casos muy severos. Y en la depresión, recuerden lo que habíamos descrito hace un momento, una paciente cabizbaja, ¿no? Hundida, ensimismada en su propio pesar y sufrimiento, muchas veces tampoco hará un contacto visual. Entonces aquí, una persona que no hace ningún contacto visual, lo menos probable pues es que tenga una manía, ¿no? Una manía, la clave C. Gracias. La expresión facial reducida, ¿no? Aquí no estamos hablando solo del contacto visual, sino en general de la gestualidad. La gestualidad, el rostro se puede entender como el órgano de expresión de los sentimientos, ¿no? Si tú te fijas en el gesto, los gestos, las expresiones del rostro valiosos sobre su estado de ánimo, por ejemplo, eh, eh, aunque él quiera ocultarlo o disimularlo, cosa que es frecuente en muchos casos, ¿no? El paciente trata de minimizar, pero lo revelará. La expresión facial reducida, o sea, la hipomimia, disminución de la mímica, se observa excepto, a ver, está por ahí nuestro colega, el doctor Mijail Cruz, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor, ayúdeme con esta pregunta, por favor. Las alternativas son A, estupor melancólico; B, parkinsonismo; C, esquizofrenia; D, personalidad histriónica; y E, estupor catatónico. La D, diría, doctor. Correcto, bueno, ahí hay un pequeño, ahí está, personalidad histriónica, ¿no? Los histriónicos, en la clasificación tradicional de Kuhn-Schneider, eran los maniáticos de la notoriedad, como ustedes recuerdan. Son individuos dramáticos y teatrales, no porque finjan, sino porque es su manera de ser, ¿no? Un individuo dramático, teatral, en general, gesticula mucho, es el centro de atención, le gusta ser el centro de atención, ¿no? Y no es usual que sea hipomímico o inexpresivo, ¿no? Un individuo esquizoide, más bien podría ser un individuo poco expresivo, ¿no? Reservado, con un afecto bastante restringido. Entonces, la expresión facial reducida de hipomimia se puede observar en el estupor melancólico, en el estupor catatónico, en el parkinsonismo, por supuesto, en la esquizofrenia como síntoma negativo, ¿no? El afecto aplanado. En cambio, la personalidad histriónica es una excepción. El hábito corporal leptosomo. El hábito corporal, como habíamos estado mencionando, hay una parte de la valoración de la apariencia del individuo que es su hábito corporal. Esto es más notable en varones que en damas, ¿no? Y obviamente, si bien se puede apreciar un poco desde la niñez, la adolescencia, es mucho más claro en el adulto, ¿no? Esto es importante porque se asocia a determinados tipos de temperamento eh, y ha sido estudiado pues desde épocas muy antiguas. Buenas noches, nos puede ayudar nuestro colega el doctor Juan José Lazarte, está por allí. Heme aquí, doctor. Qué gusto saludarle, mi estimado doctor. Por favor, ayúdeme con esta pregunta. Bien, el hábito corporal leptosomo se asocia a personalidad esquizoide, temperamento esquizotímico; B, temperamento cicloide y bipolaridad; C, personalidad antisocial; D, personalidad pragmática con los pies en la tierra. ¿Y La usted? respuesta es la A, personalidad esquizoide, temperamento esquizotímico. Muy bien. El individuo esquizoide, ¿no? El individuo esquizoide, con un temperamento retraído, no es que carezca de vida afectiva, pero es poco expresivo, es muy circunspecto, es muy parsimonioso en su expresión anímica externa, ¿no? Ahí en la imagen de la izquierda se puede apreciar un individuo con el hábito corporal leptosomo, ¿no? Suelen ser abusados, delgados, de escaso panículo adiposo,
¿no? Tercio facial prominente, ¿no? Con un perfil de ave, como de pájaro, ¿no? Si ustedes se fijan, don Honorio Delgado tenía un hábito corporal leptosomo, ¿no? Él era alto, delgado, haciendo honor a su apellido, de hecho. Eh, Era muy circunspecto, muy ceremonioso en su actitud, ¿no? En cambio, su sobrino, Carlos Alberto Seguín, ¿no? Tenía más bien un hábito corporal pícnico, por lo tanto su temperamento era más bien ciclotímico, vibraba más, se comunicaba más, era más abierto, era más chispeante y burbujeante en su expresión afectiva, ¿no? Estas diferencias no son ni buenas ni malas, como es obvio, ¿no? Dependen del temperamento de cada quien. Y lo interesante es que se reflejan en la complexión corporal, como vamos a ver. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ayúdeme, por favor, abusando de su habilidad también con esta pregunta, la 14. A ver, el signo de Russell corresponde a, mientras que el de Mañán corresponde a, eh, la alternativa A dice vómitos inducidos, rascado por consumo de alcohol. B, pellizcamiento de piel en TOC, consumo de PVC. C, vómitos inducidos, picazón y rascado de piel por consumo de PVC. D, alucinaciones táctiles y uso de drogas endovenosas. No sé la respuesta, doctor. Bueno, diga usted una letra al azar de la A a la C a la D, por Eh, favor. entonces, yo diría la letra C. ¿No? Muy bien, ya ve que sí sabía, doctor. Esta es su humildad, como siempre. El signo de Roussel, gracias. El signo de Roussel se refiere a estas excoriaciones que aparecen en el dorso de la mano, porque el individuo se produce el vómito introduciéndose los dedos hasta la parte posterior, pues más interna de la faringe, ¿no? Entonces, los dientes se sobreponen, la arcada dentaria, sobre todo superior, se sobrepone a esta área tan sensible de los nudillos, ¿no? Esto es frecuente de encontrar en personas que se inducen el vómito, como los que padecen bulimia nervosa, ¿no? Ese es el signo de Roussel. Claro, en ocasiones no se introduce en la mano, sino una cuchara, un cepillo de dientes, ¿no? Para no lastimarse la mano o para lograr entrar más profundamente hacia la pared posterior de la faringe, ¿no? Y el signo de Mañán, Mañán era un psiquiatra francés del siglo XIX, tiene que ver con el rascado producido por la sensación de picazón de tipo, se lo denomina alucinatorio, en consumidores de estimulantes, sobre todo PVC, ¿no? Por ejemplo, a veces estas personas uno las evalúa y parece que tuvieran pues sarna, ¿no? Acarosis. En realidad no es que tenga acarosis ni sarna, sino que el consumo puede producir ese tipo de rascado, lesiones de rascado, picazón, ¿no? La alucinación específicamente se llama formicación. Formicación viene de formica, en latín es hormiga, ¿no? El individuo siente picazón como si tuviera muchas hormigas en su piel y se rasca pues con furor. Y bueno, al observar su piel uno encuentra huellas crónicas, antiguas de rascado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Todo paciente hostil durante la entrevista, todo paciente hostil durante la entrevista debe considerarse como potencialmente, a ver, ¿qué más tenemos por acá? La doctora Agurto. Buenas noches, la doctora Agurto puede ayudarnos con esta pregunta. Doctor, buenas noches. Qué gusto saludarle. Por favor, ayúdeme con esta pregunta, doctora. Todo paciente hostil durante la entrevista debe considerarse como potencialmente A, eh, psicótico, B, antisocial, C, violento, D, borderline o E, orgánico cerebral. ¿qué Yo dice diría usted? que violento.
Sí, correcto. Es bien importante reconocer estos datos. No son solo propios de la psiquiatría de emergencia, porque como ustedes saben, una emergencia puede darse en un piso de hospitalización, en un consultorio externo, en un hospital general, en diversos escenarios, ¿no? La psiquiatría de emergencias no es para trabajar en un departamento de emergencias, sino porque una emergencia acontece en cualquier sitio, en cualquier momento, y no solo en el hospital psiquiátrico, de hecho, ¿no? Entonces, un paciente con señales de hostilidad, de ira, de enojo, de fastidio, siempre debe ser manejado con mucha cautela, porque si esto no se hace así, puede evolucionar hacia una conducta violenta, ¿no? Una conducta violenta, una agresión, destrozo de objetos, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces vamos a el tema que nos convoca hoy, que, como habíamos mencionado, tiene que ver con la continuidad y el término de eh, psicopatología de la apariencia y la actitud. Antes, tenemos que hacer una advertencia que no está de más. Esta actividad está dirigida a médicos residentes de psiquiatría que están empezando su formación. Desde luego, no pretende de ninguna manera reemplazar o contradecir las actividades académicas que puedan haber en cada sede o universidad. Quien les habla es un interesado en la psicopatología, no pretendo ser una autoridad ni un experto en el tema, pero he agradecido y me he sentido muy gratificado por la gentil invitación que se me ha hecho en, en esta actividad, ¿no? Me siento muy contento de poder compartir algunos momentos con los colegas que están empezando su andadura en la psiquiatría. Cualquier duda, pregunta, inquietud, solicitud de información, revisión de alguna historia clínica, de compartir algún artículo, les agradeceré que se dirijan a mi correo electrónico. Encantado de poder compartir cualquier tipo de experiencia o inquietud con los colegas residentes que están empezando su formación. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir hasta la diapositiva número 50 y tantos, que es donde nos quedamos en la oportunidad anterior, y que es esta de acá. Sí. Como habíamos mencionado hace un momento, el hábito corporal es importante porque revela aspectos del temperamento. El temperamento, como sabemos, es la parte biológica de la personalidad, ¿no? Es una estructura, una configuración de la manera de ser que es hereditaria, ¿no? El temperamento se manifiesta desde épocas muy tempranas de la vida, incluso en el lactante, ¿no? Ya se notan algunos aspectos del temperamento. El bebé que es muy orón, el bebé que es muy tranquilo ante la presencia de extraños, ya revelan situaciones que son biológicas, tienen que ver con el sistema nervioso vegetativo, con las respuestas de confianza o de temor ante estímulos nuevos, como la presencia de un extraño que se acerca a cargarlo, a juguetear con él, ¿no? Avanzando ya en la edad, se configuran los eh, temperamentos característicos que vamos a mencionar. Esta imagen es un grabado de Picasso, donde está representados a la izquierda, pues Sancho Panza, el pícnico por excelencia, ¿no? Un hombre pragmático, realista, con los pies en la tierra, ¿no? Y a la derecha Don Quijote, ¿no? Que era un hombre delgado, ¿no? Enjuto de carnes, ¿no? Como su nombre, el caballero de la triste figura, ¿no? Era un hombre, pues, escaso de, de cuerpo, ¿no? Alto, sí, como podemos ver, y su caballo también se parecía a él, ¿no? Rocinante. Entonces, Sancho Panza tenía un hábito corporal pícnico, mientras que el Quijote tenía un hábito corporal leptosomo. Los pícnicos, como habíamos mencionado, tienden a un temperamento llamado ciclotímico, ¿no? Son oscilantes entre tristezas y alegrías,
se sintonizan fácilmente con el entorno, con el mundo exterior, son muy pragmáticos, tienen los pies en la tierra, son muy realistas y suelen ser más expresivos y emotivos, o sea, su afectividad se irradia, salpica, ¿no? Chispea, burbujea, mientras que el leptosomo, que va con usualmente un temperamento esquizotímico, o son muy sensitivos o son muy fríos, ¿no? No son expresivos, no son habladores, no son dicharacheros, tienden más bien a una expresión muy discreta de su mundo interno. eh, y hay una oposición entre su yo y el exterior. Tienden a ser reservados, tienden a ser rígidos, tienden a ser circunspectos, ¿no? Eh, Como habíamos mencionado, por ejemplo, la imagen clásica del demonio en todas las culturas es un demonio flaco, ¿no? Alargado, de quijada puntiaguda, ¿no? Mientras que los demonios gordos son diablillos, más bien traviesos, de menor índole. Por eso esa frase eh, tan conocida de eh, no hay gordo malo, ¿no? Porque los pícnicos suelen tener un temperamento bonachón, campechano, eh, más llano, ¿no? Se ha descrito un hábito corporal atlético o un temperamento viscoso, pero que es un poco menos visible que los dos primeros, ¿no? Los individuos tienden a ser parsimoniosos, pegajosos, un poco pesados en sus andares y en su expresión. Eh, Son pobres en sus reacciones, pero a veces pueden ser explosivos. Les había mencionado que este famoso tratado de Ernest Kretschmer, los primeros capítulos sobre todo son sumamente interesantes y es una buena idea poder revisarlo y conocer esto, porque en general hay alguna asociación, eh, no mayúscula sin duda, pero entre hábitos corporales y enfermedad mental, ¿no? La mayoría de individuos con psicosis afectivas tienden a ser pícnicos y la mayoría de individuos con esquizofrenia tienden a ser leptosomos, o una mayoría importante, ¿no? Incluso ser pícnico se ha descrito como un indicador de buen pronóstico de esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primariamente esos individuos tienden más a las psicosis afectivas que a la esquizofrenia. Aunque no es exactamente algo relacionado con el hábito corporal, bueno, y no debe confundirse, de hecho, ¿no? Porque un individuo puede estar obeso o delgado al margen de su hábito corporal. Como hemos mencionado, el pícnico suele parecer rechoncho, achatado, porque tiene cavidades craneales, torácicas y abdominales, pues más amplias, ¿no? Y tiende a tener un acúmulo adiposo más pronunciado, ¿no? O sea, el pícnico, aunque no esté obeso, luce regordete, ¿no? Mofletudo. Y el leptosomo tiende a lucir pues más delgado. Pero al margen del hábito corporal, observar la obesidad o la delgadez de la persona y en su momento, con el debido respeto, comentar, indagar cómo es la relación de la persona con su propio cuerpo, si ha subido de peso, si está tratando de bajar de peso, si es algo que le preocupa, le incomoda o qué actitud le genera su propia figura corporal, es siempre un dato de gran importancia. Como vamos a ver más adelante, el sustrato del yo, del self de cada individuo, pues es su corporalidad, ¿no? Entonces, la obesidad, si bien no es una enfermedad mental, puede estar asociada a algunos cuadros específicos, ¿no? Y como es obvio, eh, la delgadez, el sobrepeso, la obesidad originarán eh, resonancias psíquicas en el individuo, según sea uno u otro el caso, ¿no? Hoy en día vivimos en una época en que la delgadez está bastante sobrevalorada, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria eh, son muy frecuentes, se han diseminado hasta hace unas pocas décadas la anorexia era más frecuente en clases sociales altas. Hoy
se encuentra uniformemente en todas las clases sociales, ¿no? Hoy en día la cirugía bariátrica enseñorea muchas personas que quieren lograr bajar de peso rápidamente, etcétera. Entonces, conocer e indagar acerca de estos fenómenos en nuestros pacientes es importante, ¿no? La obesidad puede verse en cuadros de bulimia, en cuadros de atracones, depresiones atípicas, uso crónico de psicofármacos, de hecho, como sabemos, la mayoría de psicofármacos tienden a aumentar el peso, el apetito, a producir algunas alteraciones metabólicas, ¿no? El famoso síndrome metabólico, alteraciones en la regulación de la insulina, etcétera. El consumo crónico de alcohol también tiende a generar sobrepeso, pero también hay variabilidades individuales, ¿no? Como decíamos, no hay que confundir el hábito corporal con la obesidad, aunque muchas veces van de la mano. Y la delgadez, en el otro extremo, puede apuntar a algunos trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, ¿no? La bulimia y la anorexia, de hecho, como ustedes saben, se parecen a que hay distorsión de la imagen corporal. La persona siempre tiende a verse con sobrepeso, peso excesivo. La persona con anorexia tiende a tener una personalidad obsesiva, rígida, y por eso puede hacer una dieta tan extrema, ¿no? Que llega a tener un IMC, pues, de desnutrición. La persona con bulimia muchas veces tiende a ser la persona con bulimia, en cambio, muchas veces tiende a ser impulsiva, ¿no? Impulsiva. Empieza una dieta y no la puede mantener más allá de pocos días. Por eso es que la bulimia se asocia a sobrepeso o a peso normal, mientras que la anorexia característicamente se asocia a delgadez. La presencia de enfermedades crónicas en nuestro medio, como la tuberculosis, el uso crónico de estimulantes, como ustedes saben, la cocaína, las anfetaminas disminuyen el apetito, o casos de desnutrición, ¿no? En nuestro medio, con tantas carencias, no es raro. Pero también las variabilidades individuales. Recuerden que la anorexia, en un porcentaje importante de casos, se cronifica. ¿Qué significa? Que probablemente vamos a ver personas con anorexia nervosa, que ya no son pues adolescentes ni personas jóvenes, pero que pueden haber cronificado su cuadro de anorexia y vivir con este asunto. Continuando con la observación del paciente, un dato que tiene que ver de primera orden, de primera línea, en primer orden con el contacto visual, es la expresión del rostro, ¿no? La expresión del rostro, como habíamos dicho, es de suma importancia porque la cara, la faz, es el órgano expresivo, en primer término, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestro mundo interno, ¿no? Más que a veces el resto del lenguaje corporal, los gestos, la mímica, son en primer lugar de mucha importancia para obtener detalles y datos sobre el mundo interno de nuestros pacientes, ¿no? Cuán reactivo, cuán gesticulador, cuán expresivo, cuán espontáneo o cuán inhibido sea el rostro de nuestro paciente nos va a dar muchas pautas. Esto varía, ¿no? Por individuos, ¿no? Hay individuos, por ejemplo, por su extracción social, ¿no? El individuo, por ejemplo, de razas orientales, tiende a ser menos expresivo, ¿no? Por cultura. Los latinos solemos ser más gesticuladores. Incluso los provenientes de áreas más tórridas, por ejemplo, los caribeños, ¿no? Todos conocemos a personas extranjeras de nacionalidad venezolana, son mucho más sueltos, libres en su expresión, ¿no? Si vamos dentro de nuestro propio país, en áreas altoandinas, ¿no? Sobre todo en las zonas del altiplano, las personas son menos gesticuladoras. En cambio, en la costa y en la selva,
probablemente encontremos más expresividad facial, ¿no? Esto tiene que ver con las etnias y también con aspectos socioculturales de cada grupo étnico. Eso es importante porque hoy en día vamos a ver personas de todas partes en nuestro quehacer, y reconocer esto como parte de su variabilidad normal es un dato de gran importancia. Acá hay un punto que debemos resaltar y que a veces se confunde, ¿no? No es raro que se diga eh, por confusión término facies como sinónimo de faz, ¿no? Faz no es facies, las palabras se parecen, pero no son sinónimos del pregrado. Es un vocablo latín y no es sinónimo de cara, no es sinónimo de rostro. Facies designa a la expresión o conjunto característico de rasgos, de elementos del rostro y que nos orientan sobre el estado de salud o enfermedad de la persona, ¿no? Entonces no hay facies depresiva, ¿no? Que una persona luzca triste podría ser, sí, indicador de una depresión, pero podría no serlo, ¿no? La tristeza es una expresión afectiva, es un sentimiento humano que se aprecia en diferentes situaciones y no solo en la depresión, ¿no? Y de hecho hay individuos deprimidos que no lucen tristes, ¿no? Pueden lucir incluso sonrientes, aparentemente tranquilos, ¿no? O sea, no hay una facies depresiva, es un error. Una persona puede lucir triste, ¿no? Pero decir que eso ya es una facies, o sea, un conjunto característico de rasgos que apuntan a la depresión, nos va a llevar a errores, ¿no? No todas las personas tristes están deprimidas, ni todas las personas deprimidas lucen tristes, recordemos eso. Facies apunta a situaciones características como esta, por ejemplo, es una facies cushingoide, ¿no? Un rostro de luna llena, con gran acúmulo de panículo adiposo en todo el contorno del rostro, que oculta incluso las orejas, ¿no? Una papada prominente, etcétera. Esa es una facies cushingoide. Tú ves una persona con esa expresión, con esas características en su rostro, tú dices, ah, hay que descartar, pues, enfermedad de Cushing. La facies parkinsoniana, ¿no? Un rostro como de máscara, totalmente inexpresivo, ¿no? Carente de gestualidad, ¿no? Ya sea un Parkinson primario o un usuario de antipsicóticos, esta es una expresión característica, un conjunto de rasgos característicos, o la recordada facies hipocrática, ¿no? Del individuo, pues, agónico, en trance de muerte, deshidratado, ¿no? Con los ojos hundidos, la nariz afilada, la facies terrosa, seria, ¿no? Entonces, no es correcto decir facies depresiva. Nos puede llevar a diversos errores. La depresión puede mostrarse con una cara triste, pero no obligatoriamente. Y una cara triste puede corresponder a muchas explicaciones que no necesariamente sean un cuadro de depresión. La mímica, lo que estamos diciendo, o sea, la expresión, la gesticulación del paciente, nos da múltiples datos sobre el mundo interno, ¿no? Como vamos a ver en la próxima oportunidad que conversemos acerca de ánimo y afecto, en la mímica se leen las emociones y sentimientos del paciente, aunque el paciente no quiera mostrarlos, ¿no? Por eso es que hay gente que cree que los psiquiatras pues leemos la mente, ¿no? En realidad somos observadores hábiles y acuciosos para poder eh, captar detalles que a veces otros no aprecian. El exceso de gesticulación puede verse en la elevación del estado de ánimo, en la manía, y va a haber casos bien interesantes, ¿no? Cuando ustedes vean personas con esquizofrenia, eh, algunos también con catatonía, que se sucede un fenómeno que se llama paramimia, ¿no? Donde incluso la mitad superior del rostro expresa una emoción y la mitad inferior expresa otra, ¿no? O sea, es discordante. O no hay correlación como en la
clara incongruencia afectiva entre el estado emocional interno de base y la expresión afectiva. Un individuo puede decir que está triste, pero su expresión es sonriente, es llamativamente equívoca, ¿no? Por eso se llama paramimia. La expresión afectiva ha salido del curso usual y se ha tornado discordante. También debe observarse la presencia de tics, disinesias, ¿no? La disinesia tardía es un efecto que puede acontecer con el uso crónico de antipsicóticos, no necesariamente años, la mayoría sí, pero a veces puede suceder en meses y a veces esto era pues más frecuente con los de alta potencia, pero como es obvio, hay muchos pacientes que han usado pues 20, 30, 40 años en antipsicóticos de alta potencia. O el control forzado de la mímica, ¿no? O sea, usted puede ver apreciar cuando el paciente trata de disimular su expresión, trata de reprimirla, ¿no? Cuando uno es observador, eh, tiene una capacidad de perspicacia, va a ver que el paciente está tratando pues de ocultar, de disimular sus expresiones, ¿no? No necesariamente le vas a hacer un señalamiento, pero estarás leyendo en su expresión cosas que el paciente está tratando de que no se vean, pero que tú, a través de tu perspicacia, de tu observación, sí vas a poder apreciar. Por ejemplo, una aclaración, esta no es una guardia civil, no es una policía nacional, ¿no? Es una paciente en el pasacalle que se organiza en el Hospital Arco Herrera, ¿no? Que puede apreciar ahí uno de los antiguos pabellones al fondo. Esa es una mirada que característicamente está expresando eh, a ver, ahí está la doctora Estrella Porras, buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle, doctora. A ver, dígame, ¿qué expresa esa mirada que usted observa en la fotografía? Suspicacia e ira. Suspicacia, ¿no? Imagínese esa mirada, la paciente la está taladrando con esas pupilas, ¿no? Como para que no se le escape absolutamente nada, ni el más mínimo detalle, ¿no? Esa paciente con esa mirada, pues, eh, nada se le pasa por alto, ¿no? Es una mirada claramente de suspicacia, de desconfianza, ¿no? Esta es una paciente con el diagnóstico, pues, de esquizofrenia paranoide. No es una policía, por si acaso. Gracias, doctora. Está disfrazada de policía, pero no es una policía, ¿no? Probablemente esté subida de peso también por el consumo de psicofármacos, ¿no? Pero esa mirada por el rabillo del ojo, ¿no? Penetrante, desconfiada, como que nada se le escapa, ¿no? Como que nada se le puede ocultar. Es una mirada, esa gesticulación es propia, pues, de una persona muy desconfiada, en este caso, con este problema de esquizofrenia paranoide. A ver, el doctor Mijail Cruz, lo estamos invocando para que nos ayude. ¿Qué expresa esa mirada, doctor? Me pareciera que es una mirada seductora, que expresa Ah, un acercamiento. sí es, a pesar de que usted es una persona muy pura, ¿no? Usted puede notar claramente que esta es una mirada de abajo para arriba, ¿no? Con las cejas levantadas, ¿no? Con un rictus labial hacia un lado, ¿no? Es una mirada seductora. Si la dama empieza a cogerse el cabello, ¿no? A enhebrarse una mecha de cabello entre los dedos más aún, ¿no? Esta no es ni siquiera es un video, es una foto, ¿no? Es una mirada seductora, invitadora, ¿no? Si alguien le mira así a doctor Mijail,
sabe que va a ser bienvenido y acogido con simpatía y con interés, ¿no? Es una mirada seductora. Y esta otra mirada, doctor Cruz, aprovechando que le estamos molestando. Bueno, es una mirada fija, me parece que expresa probablemente una inminente reacción violenta, agresiva, ¿no? Junto con los brazos cruzados, ¿no? Ujú. Los brazos cruzados, como sabemos, son una expresión de incomodidad, como mínimo de incomodidad, de fastidio. A veces es una cerrazón, ¿no? Alguien que te escucha con los brazos cruzados no te está atendiendo, no te está creyendo, no está receptivo a lo que le dices, ¿no? Esa mirada fija, eh, ese rostro serio, adusto, ¿no? Adusto significa tenso, contenido, ¿no? Ese rictus bucal, ¿no? Y esos brazos en cruz, cruzados, también nos revelan aquí este paciente está contenido, ¿no? Podría tener una agresividad contenida, podría ser potencialmente violento. Y eso lo detectamos solo con la mímica, la gestualidad, la expresión de la persona. Como habíamos mencionado, el exceso de gesticulación lo vemos en los maníacos, en los agitados, en los individuos histrioniformes, ¿no? Son individuos o que tienen, gracias doctor Cruz, que tienen el ánimo excesivamente alto, ¿no? Se desinhiben, no tienen freno, están desenfadados, invasivos muchas veces, ¿no? En la agitación, ¿no? Hay una tempestad descontrolada de las tendencias instintivas, y en las personas con personalidad maniática de la notoriedad. Mientras que la pobreza de la mímica o la ausencia de la gestualidad arroja un rostro de tipo máscara, ¿no? Como la imagen que vimos hace un momento del paciente con parkinsonismo, ¿no? eh, Inmóvil. A veces puede traslucir cierta pesadumbre, como en el melancólico, ¿no? El melancólico está muy inhibido, ¿no? No lo vas a ver llorar a gritos o derramar lágrimas. A veces está tan inhibido que las lágrimas le salen de los ojos sin que haya llanto, ¿no? Está muy inhibido. O su rostro está un individuo confuso, por ejemplo, ¿no? Un individuo en delirium puede estar como perplejo, como aturdido, o como el nombre mismo lo dice, confundido, ¿no? En un delirio, en un paciente demenciado. El delirium, como ustedes saben, o síndrome confusional, puede de hecho tener diferentes expresiones y engañar. El individuo puede parecer ansioso, puede parecer deprimido, pero en muchos casos se lo ve pues perplejo, ¿no? Como su nombre lo dice, confuso, aturdido, ¿no? Como si no reconociese claramente lo que sucede a su alrededor. Y la paramimia, como hemos mencionado, es una expresión discordante que no concuerda con la vivencia emocional interna, con el estado de ánimo, y esto es característico o muy frecuente de la esquizofrenia, ¿no? Mímica discordante, sobre todo en los esquizofrénicos y befrénicos, risas inmotivadas o afecto inapropiado, y ciertos manierismos en las personas con catatonía. El afecto inapropiado, como vamos a ver muchas veces, nos da una pauta y debe llamarnos la atención sobre una posibilidad diagnóstica. Por ejemplo, estas personas son imágenes de libros antiguos de psiquiatría, son personas que expresan una mirada vacía, vacua, ¿no? Como si no asomara un mundo interno hacia sus rostros, ¿no? Son personas oligofrénicas, son personas con retraso mental. Incluso esta dama de la derecha se ve pues un corte de cabello como de niña, ¿no? La boca entreabierta, ¿no? Como se ve en algunas criaturas, ¿no? Y una mirada vacía, perdida, ¿no? Muy reveladora de su deficiencia, de su déficit. El caballero de la izquierda también tiene una mirada carente de mímica, ¿no? No puedes deducir en esa mirada
su estado afectivo o en qué situación mental se encuentra. El contacto visual que ya hemos mencionado al inicio, la vez pasada, es un indicador de primer orden de la actitud del paciente hacia nosotros, ¿no? Por eso tenemos que saber valorarlo y nosotros, a pesar de que a veces uno también es tímido, uno es un poco apocado, uno también puede tener su fobia social, saber mantener el contacto visual adecuado, ¿no? Y valorar el de nuestro paciente. Eso es de primer orden. Recuerden que el contacto visual puede deteriorarse por diversos motivos. Una fobia social severa, efectivamente hay casos en que el paciente no te mira, ¿no? Está muy, muy avergonzado, muy pudoroso y mira hacia abajo, ¿no? La personalidad evitativa, el extremo de la fobia social, se confunde con una personalidad evitativa, ¿no? Que es sinónimo de baja autoestima, ¿no? El individuo esquizofrénico que está en una actitud autista, ¿no? Está ensimismado, totalmente vertido hacia su mundo interno. El ámbito exterior no le llama la atención, no le inquieta, no despierta su interés en absoluto. En algunos estupores, el paciente, por ejemplo, de estupor melancólico está sumido en su abatimiento, ¿no? En su postración anímica completa. Y a veces en el estupor catatónico. El nulo o mínimo contacto visual hay que tener cuidado porque en algunos casos podría revelar hostilidad y eso debe hacernos anticipar una posible conducta violenta. La mirada huidiza, como la de esa dama disfrazada de policía que vimos hace un momento, en primer lugar expresa desconfianza, ¿no? Suspicacia, recelo. Una persona que te mira así de antemano, tú tienes que interpretar, hay una actitud de suspicacia que hay que manejar adecuadamente, porque una persona desconfiada es potencialmente hostil. Una mirada fija, seductora, como la que vimos en una dama hace un momento, y que te invade y que te invita, tiene que llamarte la atención, porque el encuentro médico-paciente pues no es en una reunión social, ¿no? Si una persona te mira seductoramente, hay que tratar de interpretar por qué esa actitud en una situación que no es la adecuada. No estás en una discoteca, no estás en una reunión de amigos, ¿no? Donde puede haber pues un intercambio de miradas seductoras, de invitación, ¿no? Algo está sucediendo para que una persona actúe, haga su mirada de esa forma en el contexto de la relación médico-paciente. O la mirada perdida, vaga, indiferente que acabamos de ver en las imágenes previas, ¿no? Pacientes con oligofrenia o con confusión mental, y en algunas ocasiones el individuo que está metido en sus propias alucinaciones. Recuerden que la expresión contacto visual es mejor que decir contacto ocular, de hecho los ojos no se tocan, o fijar la mirada, porque como hemos mencionado, el contacto visual, si bien varía de acuerdo a las culturas y a las sociedades, nunca es fijo. Como mencionábamos, por ejemplo, en el Japón, mirar a los ojos es una falta de respeto, ¿no? El saludo es inclinarse. Un insubordinado al superior lo mira a la altura del nudo de la corbata. En cambio, entre nosotros, los latinos, el contacto visual promedio es el tercio medio del rostro, con énfasis en la pirámide nasal. Por escasos segundos puede haber un contacto visual de pupila directo a la pupila, ¿no? Pero no puede ser persistente, porque un contacto persistente puede ser desafiante, puede ser incómodo, puede ser invasivo, etcétera. Un totalmente importante que recordemos acerca del contacto visual. Y aquí están los famosos signos de Omega y Veragut que habíamos mencionado. Y esta es una fotografía antigua de una paciente. Podemos ver ahí en la frente ese rictus característico. La señora no está molesta, no es un ceño fruncido de cólera. Al contrario, parece que estuviera sollozando, parece que estuviera derramando algunas lágrimas, incluso el gesto de la boca, ¿no? Es revelador. Ahí está, ¿no? Los cantos internos de las cejas están elevados, ¿no?
están hacia arriba y ahí se insinúa una arruga horizontal sobre la frente en forma de esta letra griega como una U invertida, la omega. Ahí está también, ¿no? Si ustedes observan, los cantos internos de las cejas no están horizontales, sino elevados, elevados. Y en la parte de los párpados, si ustedes se fijan en el párpado superior, hay un pliegue oblicuo que también va desde la parte externa y va ascendiendo hacia la parte interna, ¿no? Ese pliegue, como vamos a ver, es el llamado pliegue de Veragut o signo de Veragut. Por ejemplo, esta es una pregunta de una evaluación norteamericana. ¿Cuál de los siguientes es correcto acerca del signo que se aprecia abajo? ¿No? Y ahí está la clave B, signo de omega, depresión, ¿no? Observen claramente cómo las cejas en los cantos internos se elevan, no es un ceño fruncido, la persona no está molesta, ¿no? Los cantos internos se elevan y se aprecian algunas arrugas en la frente que, si se las observa con cuidado, dibujan una U invertida o letra de omega. Ahí está, de manera más notable, ahí está, ¿no? Es una U invertida. Este es el signo de omega, que es frecuente en la depresión. Fue descrito por el psiquiatra alemán Schüle en 1878, el omega melancólico. Y este pliegue del párpado superior, ¿no? Un pliegue oblicuo ascendente, fue descrito por otro psiquiatra, este suizo Otto Veragut, ¿no? Ahí está, pliegues oblicuos, ¿no? Dobleces oblicuos en los párpados superiores con dirección ascendente. Ahí está. Como pueden ver, a la izquierda está un ojo sin el pliegue de Veragut, sin el signo de Veragut, y en la depresión cómo se forma ese pliegue en la parte superior ascendente hacia el canto interno de la ceja. Esta es una famosa pintura de Van Gogh, el retrato del doctor Gachet. Hay más de una versión. Y Gachet, que era su médico, ahí está con una, hay otra versión donde está con un libro, aquí está con una planta de digitalis, la planta donde sacaban pues los digitálicos, ¿no? Y si se observa, este Gachet también tenía pues sus problemas de salud mental, probablemente era un individuo maníaco depresivo. Si se observa su rostro atentamente, todo indica que ahí ha sido dibujado con los signos de omega y de Veragut. Ahí está. Este es un dibujo del British Medical Journal, si no me equivoco. Ahí están los músculos involucrados, ¿no? El corrugador de las cejas, específicamente, ¿no? Que produce esa omega, esa U invertida y esos pliegues en el párpado superior oblicuos. Ahí está. Esas manchas rojas señalan al músculo que se altera en la persona, ¿no? Y se ha hecho estudios, pues, ¿no? Dice actividad electromiográfica incrementada, ¿no? En la región del músculo corrugador. Una explicación para el signo de omega, efectivamente. Ahí está, este es un estudio sobre la prevalencia de los pliegues palpebrales de Veragut en la depresión, ¿no? Se observa en el 72% de pacientes de ancestro europeo y solo en 31% de aquellos de ancestro africano, ¿no?
En nuestro medio, por ejemplo, no hay ningún estudio para saber cuán útiles, cuán sensibles o sensitivos, eh, específicos puedan ser estos signos. No se ha hecho ningún estudio de este tipo. No se sabe, está por investigarse. A lo mejor esta es una motivación para que investiguemos. En realidad, como ustedes van a averiguar, esto ya lo había descrito el mismo Charles Darwin, ¿no? Un libro que no es exactamente el origen de las especies. Muy bien, si seguimos observando a nuestro paciente, ya no solo sus gestos, sino otros signos o indicadores, veremos sus ojos e inyección conjuntival que apunta a consumo o intoxicación reciente o uso crónico de alcohol y de marihuana, el tamaño de las pupilas que se modifica con el uso, ya sea de opioides o de estimulantes como la cocaína, la presencia de oculogiria, ¿no? Que se ve en ciertas distonías, la presencia de nistagmo, la presencia de cicatrices, ¿no? O de tatuajes, que son muy interesantes de conocer. Hoy en día los tatuajes son una moda, hasta los años 60. Si ustedes revisan los textos de medicina legal, los tatuajes eran frecuentes solo en marineros y en individuos que purgaban carcelería, ¿no? No, no es como ahora, pues que, bueno, por gusto, por moda, eh, por novelería, pues cualquiera se hace un tatuaje, ¿no? Sin embargo, sí, el número, mientras más tatuajes haya y más grandes sean, es más probable que se asocien a determinados rasgos de personalidad, ¿no? Una cosa es un tatuaje discreto en un tobillo y otra cosa pues un tatuaje que cubra tu rostro, tu pecho, etcétera. La presencia de cicatrices, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las personas con epilepsia que no recibió tratamiento tienen una facies leonina. ¿Por qué? Porque se paraban cayendo y se golpeaban la cara. Tienen una serie de magulladuras, de lesiones crónicas, ¿no? El descuido en el cuidado, la higiene dental, en la presencia de dientes, puede apuntar, bueno, no solo a condiciones socioeconómicas, sino a enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, ¿no? La pérdida de dientes, la ausencia de piezas dentales, la hipertrofia de las parótidas que se ve en la bulimia, las arañas vasculares que se ven en consumidores crónicos de alcohol. Ustedes han visto, por ejemplo, en pacientes con personalidad antisocial a veces tienen dibujos de unas lágrimas al costado de un ojo. Muchas veces cada una de estas lágrimas es un homicidio que han cometido, ¿no? Cada una de esas lágrimas representa un asesinato que han cometido. Entonces, preguntar adecuadamente sobre el significado de un tatuaje es importante, ¿no? Para ver qué significa, qué representa. En otra época era hasta cierto punto frecuente ver en las muñecas de los pacientes un punto y coma, que era una especie de pacto en el tratamiento del suicidio, ¿no? O sea, no pongas punto final a tu vida, ponle punto y coma, que significaba recibe una terapia, dale tiempo a tu tratamiento para que se supere la crisis suicida. Este otro aspecto que hemos mencionado, la famosa sonrisa de Duchenne, en el siglo XIX, este psiquiatra francés describió que en la sonrisa espontánea y natural se contraen dos grupos musculares, los cigomáticos que elevan las comisuras de la boca y los orbiculares que entrecierran los ojos. Se explica así la dificultad de imitar la sonrisa espontánea, real y plena, porque hay una diferente inervación de ambos grupos musculares. La inervación cigomática es voluntaria. Desde la vía piramidal, la de los orbiculares es fundamentalmente involuntaria e inconsciente y asoma desde la región límbica del cíngulo, ¿no? O sea, hay un sustrato eh, neurobiológico que explica por qué una sonrisa completa, real, es diferente a una sonrisa fingida. Por ejemplo, esa es una sonrisa completa, plena, sonrisa de Duchenne, ¿no? Y a la derecha
eh, una sonrisa que no es de Duchenne, esas son fotos pues antiquísimas. Vamos a explicar mejor esto. Ahí está el psiquiatra, el médico en realidad, no era psiquiatra, Duchenne. Él es recordado más como neurólogo específicamente, ¿no? Hay una parálisis cuyo apellido es epónimo, ¿no? No es que le está torturando al paciente, no le esté electrocutando. En realidad son estímulos eléctricos muy pequeñitos, pero aplicados en los lugares correctos. Ahí está a la izquierda, hay un ayudante que también está con unos electrodos, ¿no? Se puede observar cómo los músculos se contraen y semejan pues expresiones emocionales, ¿no? A la izquierda es una expresión pues de terror, ¿no? De espanto, ¿no? A la derecha ahí está Duchenne inmortalizado, ¿no? Con el electrodo elevando la ceja izquierda del paciente. Entonces, este es un individuo, por ejemplo, serio, no está sonriendo, ¿no? Este es un individuo con una sonrisa social. ¿Qué significa? Que solo está elevando las comisuras de los labios mediante sus músculos cigomáticos. Pero sus ojos, como podemos ver, no han cambiado prácticamente de expresión respecto a la imagen de la izquierda. Esta es una sonrisa social. ¿Qué significa? Fingida, una sonrisa de cortesía, una sonrisa de apariencia, una sonrisa de interacción, etcétera, ¿no? Y aquí a la derecha está pues una sonrisa de contento, de alegría, de felicidad, una sonrisa plena, que se llama de Duchenne porque involucra ambos grupos musculares, los orbiculares, ¿no? Por eso esa frase chino de risa, aquí se puede ver claramente cómo la apertura ocular disminuye, ¿no? Disminuye. El paciente está con una sonrisa real, de contento, de alegría, de plenitud, de felicidad. Esta es una sonrisa de Duchenne. Entonces, cuando una persona sonríe, hay que mirar a los ojos, porque son los ojos los que nos dan la pauta de si es una sonrisa real, de contento, ¿no? En toda entrevista se sugiere que haya un momento en que se cuente una especie de chiste, una broma, para ver la reactividad anímica del paciente, como cuando hablemos de ánimo y de afecto, vamos a ver que la restricción afectiva puede ser muy preocupante. Un paciente que a lo largo de toda la entrevista no ha modificado su expresión afectiva puede tener potencialmente una enfermedad mental grave. ¿Ah? Entonces, usar una broma, un chiste, saber hacer una humorada, suele ser muy, muy útil para detectar esto, ¿no? Si es una sonrisa social, o el paciente sí puede llegar a tener una sonrisa de Duchenne, el epónimo de la sonrisa completa. Ojos y boca. Ahí está, recuerden, ojos y boca. La sonrisa social es solo la boca. La piel, ¿no? Individuos que están recluidos en su casa, muchas veces están pálidos, ¿no? En la pandemia mucha gente se tornó pálida porque estaba recluida en su casa, ¿no? La presencia de eczemas, ¿no? Hay psicofármacos que pueden producir acné, por ejemplo, el litio, ¿no? Señales de rascado, como en el consumo de estimulantes, el síndrome de Magnan que habíamos mencionado, ¿no? Como produce formicación, alucinaciones de picazón, el individuo pues se rasca con furor, ¿no? Signo de Roussel, bulimia, autolesiones, cortes, ¿no? A veces la persona, precisamente para que no se vea, se corta en los muslos, ¿no? O en el vientre, para que no sea observable de manera fácil. La presencia de tatuajes o de piercings, ¿no? Este es el signo de Roussel que habíamos mencionado, magulladuras en el dorso de la mano, en la área de los nudillos, cuando se introduce el dedo para producirse el vómito. O la presencia de edemas, ¿no? Edemas. Hay algunos psicofármacos que pueden producir edemas. No debemos confundir estas lesiones, sobre todo esto a veces en el médico no especialista, ¿no? Asume que las lesiones autoinfligidas eh, tienen una connotación suicida, ¿no? Al margen de la definición, la persona se autolesiona
a sabiendas pues de que un corte o una lesión superficial no lo va a matar, pero como expresión de sus sentimientos desbordados, internos, ¿no? Esa disforia, que es una mezcla de cólera y tristeza, una avalancha de sentimientos muy penosos, lo desfoga pues con este tipo de autolesiones, ¿no? Los tatuajes, como habíamos mencionado, hay que abordarlos, ¿no? Hay que preguntar, disculpe, ¿y este tatuaje suyo qué simboliza? ¿No? De manera adecuada, no dejar pasar por alto. ¿Por qué es importante? ¿En qué momento de su vida se lo hizo? ¿No? O si es una situación muy llamativa, si ha deseado quitárselo, si ha pensado eliminarlo, ¿no? Como decía, una cosa es un tatuaje, pues, muy discreto, un tobillo, ¿no? Y otra cosa es un tatuaje, pues, inmenso, ¿no? Que, que ocupa toda un área corporal, ¿no? El piercing que también está de moda en las épocas recientes, es más frecuente en damas. De hecho, pues, el uso de arete ya es un piercing, pero socialmente aceptado, ¿no? Todas las criaturas sexo femenino, cuando son bebés, se les suele pues poner su arete, ¿no? A mayor número de piercing, sí se ha demostrado que hay mayor riesgo de consumo de alcohol, mayor riesgo de consumo de otras sustancias psicoactivas y de conductas sexuales impulsivas, porque esto de alguna manera revela rasgos buscadores de sensaciones, ¿no? Es un rasgo temperamental, según la clasificación de Cloninger, la búsqueda de emociones, ¿no? De excitación, y eso se correlaciona con que a mayor número de estos adminículos es más probable que hayan estos rasgos de temperamento. Pero no hay que olvidar la tendencia a la normalización, o sea, hoy en día es una moda, pero mientras más numerosos, más visibles, más aparatosos sean los piercings, probablemente tengan más correlación con estos hallazgos. Hemos hablado de apariencia y esto está de la mano con las actitudes, porque lo primero que observamos, porque viene junto, no es que primero le digamos al paciente, disculpe, déjeme mirarlo, ya ahora continuemos, ¿no? A la persona a la que entrevistamos, desde el primer momento la estamos observando, valorando su apariencia, pero inevitablemente también estamos viendo su actitud, ¿no? Claro, esto es una cosa clamorosa, normalmente no esperamos que ningún paciente se acerque a nosotros en una actitud tan eh, amenazante, ¿no? Tan amedrentadora, pero muchos datos sutiles van a orientarnos sobre la actitud de nuestro paciente y eso es muy útil en esta primera parte del examen mental. La actitud, como sabemos, es un conjunto de reacciones afectivas, pero también cognitivas y comportamentales, inmediatas y espontáneas, ¿no? Por eso la primera mirada, la primera visión nos da una pauta muy importante, ¿no? Después de unos segundos, el paciente va mostrándose de una manera un poquito más disimulada o impostada. A veces desde el inicio, captar la actitud inicial es un buen índice. En otras ocasiones la actitud se mantiene claramente a lo largo de la entrevista. Por eso habíamos mencionado que el examen mental no tiene un momento de inicio o de fin. A lo largo de toda la entrevista, a lo largo de toda la interacción, uno sigue haciendo examen mental, ¿no? Y recordemos, esto es un hecho muy importante, la actitud no emerge solo del paciente, en general emerge de la interacción, ¿no? Emerge de la interacción. La actitud del paciente no se da en el vacío, se da ante el médico, ¿no? El médico de manera inadvertida a veces puede influir decididamente en cómo se muestra el paciente. Por eso es que en general es muy necesario ser conscientes de nuestro rapport, que significa la actitud y el entorno, el ambiente que da el médico en su interacción. Su actitud serena, cordial, amable, neutral, acogedora, respetuosa, eh, cálida en la medida correcta, se denomina rapport. Y el médico tiene que ser muy consciente de ello
porque el paciente muchas veces llega pues asustado, amedrentado, a hablar con un psiquiatra. La actitud va a depender de un cúmulo de factores, fíjense, desde el nivel de conciencia, motivación, ¿no? El paciente va obligado o va por su voluntad. El ánimo, el estado de ánimo influye en la actitud, la personalidad, incluso la edad, ¿no? Una cosa es la actitud de un adolescente versus la actitud pues, de una persona mayor. Y la psicopatología de fondo, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos elementos que potencialmente están influyendo. Un paciente con la conciencia alterada tiene una actitud diferente a aquel que tiene la conciencia indemne. Un paciente que va por su voluntad, porque tiene una motivación de ir al médico psiquiatra, tendrá una actitud diferente que aquel que va llevado. El estado de ánimo del paciente puede estar irritable, no por el médico, sino porque está deprimido. Los fenómenos de transferencia y contratransferencia que ya hemos mencionado anteriormente y que tienen que ver con que inevitablemente el paciente ante una figura de autoridad como es el médico reacciona, muestra inconscientemente actitudes como las que tuvo en su infancia, en otros periodos de su vida. Y nosotros también ante el paciente podemos inadvertidamente reaccionar como ante alguien parecido que nos recuerda paciente, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra pareja, etc. La cultura y la educación, por supuesto, también influyen muchísimo, ¿no? La formación del individuo, su diferenciación o indiferenciación, y desde luego la psicopatología de fondo. Por ejemplo, un maníaco está desinhibido, tiene una actitud que te avergüenza, ¿no? Te abochorna, ¿no? Por ejemplo, llega y te dice, oiga, doctor, usted está muy gordo, ja, 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 ¿no? Y efectivamente, pues tú estás gordo. ¿No? O llega y le dice a la doctora, "Ah, doctora, usted está muy vieja, ja, 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 yo le voy a le voy a pagar una operación para que se borre las arrugas, ¿no? Es una actitud pues invasiva, indiscreta, desinhibida, porque normalmente uno no hace comentarios de la apariencia del médico, de la persona con la que recién se está conociendo. De hecho, la actitud es sumamente importante porque puede influir en la validez de la información que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, una actitud suspicaz, paranoide, recelosa, va a llevar a un disimulo. El paciente no va a dar datos, los va a restringir o los va, francamente, a esconder o falsear incluso. Esto se ve muchas veces en personas con esquizofrenia paranoide. Una actitud histrioniforme, seductora, va a haber una información sesgada, ¿no? A lo dramático, lo hiperemotivo. Un paciente que está deprimido también nos va a dar una información teñida, catatímica específicamente, de, de sus contenidos, de sus vivencias, ¿no? El deprimido va a hablar de cosas tristes, sombrías, las va a ver bajo un cristal oscuro, ¿no? O sea, esa es la influencia de la psicopatología de fondo. La actitud obsequiosa, seductora, se puede ver en histrionismo, ¿no? La desinhibida, invasiva, seductora, pero ya de manera grotesca, se ve en elevación patológica del estado del ánimo, ¿no? La actitud arrogante se puede ver en algunos individuos narcisistas, en algunos individuos con personalidad antisocial, sobre todo del clúster B. La actitud suspicaz, desconfiada y recelosa es paradigmática de la persona con esquizofrenia paranoide, con personalidad paranoide o con un trastorno delusional paranoide. Como habíamos mencionado, la actitud, los gestos de perplejidad, de confusión, de aturdimiento, se pueden ver en cuadros de confusión mental, pero también en algunas psicosis, ¿no? Sobre todo agudas, en fenómenos de despersonalización, ¿no? En fenómenos de despersonalización. La actitud oposicionista se ve en adolescentes muchas veces, en conflictos de personalidad, o también el paranoidismo, ¿no? El individuo no participa en la entrevista de manera abordable, de manera contributiva, ¿no? Se opone, dificulta cualquier pregunta que tú le plantees. La llamada actitud manipuladora está entre comillas, porque manipulador es un término muchas veces hasta cierto punto ambiguo, ¿no? O sea, una persona que trata de obtener un beneficio, de presionarte, o hasta de chantajearte, puedes tener rasgos antisociales o limítrofes.
El desdén, la altanería son bien frecuentes en la esquizofrenia paranoide. Eso a veces no se describe de manera adecuada, pero el paciente esquizofrénico paranoide tiene una actitud altanera, a veces irritada, ¿no? Eh, Hierática, ¿no? Como si fuera eh, una persona en una situación de superioridad, de elevación, ¿no? Y tú eres alguien que está poco por debajo, que no eres capaz de entenderlo, etcétera, ¿no? Esa actitud de altanería es frecuente en esquizofrenia paranoide. La actitud inhibida se puede ver en diferentes cuadros. Hay algunas situaciones de ansiedad, por sobre todo ansiedad social, que inhiben, ¿no? Quizá no un pánico, una persona con pánico pues está a veces exaltada, vociferante, ¿no? Pero algunas situaciones de ansiedad social sí se puede ver que la persona se inhibe, la melancolía, ¿no? Donde hay un retardo psicomotor característico y también alguna psicosis. La actitud pueriloide, ¿no? O sea, el individuo parece de menor edad, parece un chiquillo, se puede ver en cuadros de oligofrenia, sin ser tan chirriante en algunas condiciones histriónicas. La actitud creyente, discutidora, beligerante, ¿no? De hacer un pleito de cada mínima situación, de entrar rápidamente al conflicto, es usual en la esquizofrenia paranoide, en algunas personalidades anormales, como la personalidad limítrofe. Y es a veces reactiva. ¿Qué significa reactiva? Eh, Depende de la situación, ¿no? El individuo puede estar creyente porque hay una justa razón para ello, no necesariamente porque tenga una patología, sino porque, por ejemplo, lo maltrataba. Una actitud ensimismada o distante se puede ver en algunos casos de esquizofrenia cuando el individuo está predominantemente autista, ¿no? Sumido en su mundo interior y el exterior no le llama la atención para nada, o en estupores de diferentes causas. O sea, mucho de lo cómo el paciente se muestra ante nosotros, reacciona ante nosotros, es lo que denominamos actitud y nos da pautas muy importantes para encaminar nuestra valoración diagnóstica desde temprano. No significa hacer el diagnóstico temprano, sino ir encaminándolo, ir delineándolo. Recordemos que el etiquetaje de nuestros pacientes como colaboradores o no colaboradores nos hace perder información valiosa porque es centrado en el médico y modifica nuestra actitud negativamente hacia el paciente. Cuando tú piensas, este paciente no es colaborador, está siendo peyorativo, ¿no? Estás tratándolo ya con cierta precaución, con cierta distancia, etcétera, etcétera. Es preferible usar el término abordable, es más neutral, es más descriptivo y tiene que ver con la psicopatología de fondo del paciente, ¿no? Es la capacidad que tiene el sujeto de ponerse en contacto con el entrevistador en función de la circunstancia, de la patología que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un paciente en coma no es que sea no colaborador, pero el paciente pobre está con una alteración severa de la conciencia. Entonces, paciente, decir paciente no colaborador es irrisorio, es fuera de lugar, ¿no? El paciente no está abordable porque está en coma. Un paciente en estupor catatónico no es que no quiera colaborar, ¿no? Simplemente que esté en una condición que le impide participar en la entrevista. Entonces, el término abordable es más neutral y preferible que colaborador o no colaborador. Inclusive la disposición del lugar, ¿no? Por ejemplo, muchos consultorios psiquiátricos no tienen el característico escritorio, ¿no? Sino parecen una sala amplia, vistosa, más o menos eh, empingorotada, dependiendo la idiosincrasia y del distrito donde se ubique el consultorio, ¿no? Muchas veces el escritorio es un espacio que escinde, que perjudica la relación médico-paciente, ¿no? Porque muchas veces el psiquiatra incluso está sentado en un sillón muy grande, ¿no? Y el paciente está sentado en una sillita chiquita, ¿no? Casi, casi como si fuera un trono, ¿no? Lo ideal es que no haya un escritorio eh, entre el paciente y el médico, porque eso establece una situación un poco fría, un poco distante, un poco
pretenciosa, ¿no? Lo ideal es un espacio llano, horizontal y cómodo, ¿no? Imagínense cómo es entrevistar, pues, en un lugar donde no hay privacidad, ¿no? Por ejemplo, en el pasillo de un hospital, ¿no? Es bien difícil, pues, hacer rapport en esas condiciones, que el paciente se abra, confíe, o en un lugar hacinado, ¿no? Un lugar hacinado, muy pequeño, donde entra y salen personas, hay instrumentos, hay muebles de sobra también. El paciente no se va a sentir, pues, cómodo y su abordabilidad también. Como decíamos, la actitud involucra un conjunto de elementos, como pueden apreciar en este cuadro sinóptico. Detectar la actitud más que a veces captarla cognitivamente la sentimos, ¿no? A eso algunos le llaman contacto. O sea, tú de manera automática, de manera inconsciente, empiezas a sentir algo por la actitud que el paciente está teniendo ante ti, ¿no? Su expresión, su postura, las respuestas que da, el tono y volumen de la voz, eh, si participa o no en la entrevista, si se involucra o se evade, si atiende o desatiende a tu persona, a tu diálogo. Eso ya nos está dando pautas importantes de cómo se está comportando y cuál es la actitud del paciente, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo empezamos a experimentar nuestras propias emociones ante el paciente. Lo ideal, obviamente, es que la actitud de la persona sea cooperadora. Obviamente, eso es un porcentaje que dista de ser masivo o mayúsculo, ¿no? La actitud cooperadora veremos un paciente alerta, atento, educado, cordial, ¿no? Que responde a las preguntas, nos pide que le aclaremos para poder darnos los datos en la mejor medida posible. Esto, como estamos diciendo, pues no va a depender solo de la voluntad de nuestro paciente, ¿no? Va a haber múltiples factores que influyan, ¿no? Por su enfermedad de fondo, ya sea física o mental, el nivel de conciencia, la psicopatología individual, el estado de ánimo, el grado cultural, la circunstancia del paciente, si lo han tratado mal antes de llegar ante ti, puede ser que esté pues molesto, esté incómodo, esté proyectando hacia nosotros su malestar, ¿no? Y en algunos casos, no debe olvidarse, la ineptitud del entrevistador o un estilo insensible, frío, despótico, sarcástico de entrevista, puede, desde luego, determinar, modificar la actitud de nuestro paciente. Eso no lo debemos soslayar nunca. Que el paciente esté internado contra su voluntad, como es obvio, será diferente su actitud que ante un paciente que va voluntariamente al consultorio. Recordemos que en las interconsultas en psiquiatría de enlace no es el paciente el que pide nuestra presencia, es otro médico, ¿no? Es otro médico el que nos llama, no es el paciente el que dice, por favor, llame al psiquiatra, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y nunca debemos mentir, ¿no? Presentarnos lo correcto es decir que somos psiquiatras y que estamos para ayudarlo por mediación de su médico tratante, ¿no? No ocultar nuestra condición en ningún momento. Esta imagen nos hace recordar el famoso manual de Carreño, ¿no? Uno podrá decir, ¿y qué tiene que ver aquí el manual de Carreño? Tiene que ver con elementos importantes en la evaluación de la actitud. Por ejemplo, el saludar, el expresarse con cortesía, pedir por favor, decir gracias, esperar turno, no interrumpir, o situaciones más flagrantes, ¿no? Como meterse los dedos a la nariz, eructar, soltar un flato durante la entrevista, escupir en el piso, sonarse la nariz sin un pañuelo, limpiarse con la ropa. Una vez que uno adquiere buenos hábitos, hábitos educados, de urbanidad y buenas costumbres, duran para toda la vida. Solo enfermedades mentales muy graves pueden deteriorarlos. Organicidad cerebral, una esquizofrenia, un problema severo de drogas o alcoholismo, ¿no? En general, estos hábitos, que son un adorno de la persona, no se deterioran
por cuadros de menor cuantía, y por eso debe observarse, porque están revelando eh, una posibilidad de que haya una conducta desorganizada, ¿no? Un paciente que llega, se saca los zapatos, se pone a escupir al piso, ¿no? Se introduce la mano entre las nalgas para rascarse, está teniendo pues una conducta desorganizada porque ha perdido las formas, el recato y las actitudes de buena educación que ha recibido, ¿no? Eh, Valorar esto es importante porque puede estar revelando una psicopatología grosera, ¿no? Grosera. O el individuo en ese momento puede estar pues intoxicado, ¿no? El individuo intoxicado también puede actuar de una manera que no es la propia a su nivel cultural o de educación, ¿no? Eso tiene que ver ya con cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. Pero recuerden que puede haber una posibilidad ominosa, ¿no? La pérdida de los buenos modales o la cortesía. Las reacciones, las actitudes se puede clasificar, como ya hemos dicho, una reacción de cooperación, de confianza, ¿no? Es lo ideal. Si es demasiada confianza, si hay demasiada familiaridad, considerar la posibilidad de una personalidad histriónica, ¿no? ¿No? Una persona que te habla de cosas muy íntimas en una primera entrevista, aún sin que le hayas preguntado, tiene que hacerte pensar en histrionismo. Si hay un matiz de elevación del estado de ánimo, ¿no? El paciente está demasiado obsequioso, demasiado halagüeño, ¿no? Hasta piropeador. El paciente hay que considerar que está con una elevación patológica del estado de ánimo. O la búsqueda de contacto, esa sensación que el paciente proyecta hacia ti, una necesidad de ser protegido, de ser cuidado, ¿no? Tiene que valorarse. Otro tipo de reacción es lo contrario, ¿no? Una oposición. El individuo paranoide claramente, característicamente, es pues muy desconfiado y no participa en la entrevista, le pone reticencias o protesta, francamente, ¿no? Se opone. En otros casos la oposición puede ser larvada, o sea, mucho menos visible, mucho más sutil. Y en las personalidades limítrofes puede haber componentes de ira, de cólera, que dificultan el desenvolvimiento del diálogo, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque nos da pautas de qué es, quién está ante nosotros, en qué situación está, y nos va a permitir ir asomándonos no solo a su patología de fondo, sino a su personalidad, por ejemplo, eh, a su grado cultural, a su extracción cultural, etcétera. Entonces, si hay una reacción colaboradora, hay una reacción oposicionista, también hay reacciones de indiferencia, ¿no? Donde tú te quedas desconcertado ante el paciente porque no muestra sino indiferencia, indolencia, pasividad, ¿no? Como si no comprendieran lo que les preguntas, confusos, oligofrénicos, o una apatía total, no reacciona, está como abandonado, como ido, no tiene motivación, no tiene iniciativa. Hay formas de esquizofrenia que muestran esta característica, o estupores. El contacto es un término que trata de designar lo que mencionábamos y debe usarse con mucho cuidado porque es necesario entrenarse. O sea, ¿qué sentimos, no? ¿Qué respuesta emocional instintivamente nos hace sentir el paciente con el que nos desenvolvemos, ¿no? Esto tiene que ver con múltiples factores muy sutiles, ¿no? Contacto visual, lenguaje no verbal, transferencia, contratransferencia y la atmósfera. La atmósfera designa el clima, ¿no? Esas sensaciones eh, muy subjetivas, muy tenues, pero que rodean la entrevista, cómo se va desenvolviendo, ¿no? Eh, Tiene que ver esto, más que con la actitud, con la respuesta emocional del entrevistador. Por ejemplo, el contacto depresivo. Ante una persona con depresión, tú te sientes triste, tienes compasión, tienes pena, ¿no? También remueve tus aspectos depresivos. Ante un paciente maníaco, tú te sientes invadido, a veces te sientes avergonzado porque te dice cosas
que normalmente no se dicen pues de frente, ¿no? Te hieren, te ruborizan, ¿no? Llega y te dice que eres gordo, que estás pelado, que estás viejo, ¿no? Normalmente en una interacción social eso no se dice. Sientes que se rompe la distancia, ¿no? Y a veces el paciente puede hacer que te rías, ¿no? Está tan desinhibido que te hace reír, pues, ¿no? Por te dice algo inesperado, algo realmente jocundo. En la esquizofrenia uno siente como si hubiera una pantalla, se dice, ¿no? Un vidrio pavonado que te impide acceder a la interioridad más plena del paciente, ¿no? Es como que estás al lado de la persona, pero alejada de él, ¿no? Eh, no hay la resonancia, no hay el contacto completo, intenso, en mayor o menor medida que sea con otros individuos, ¿no? El contacto con la persona esquizofrénica es un contacto extraño, raro, con sensación de incompletitud, ¿no? De parcialidad, de distancia. La histeria llamada la gran máscara, ¿no? Te quedas pensando en el paciente, quieres ayudarlo más, a veces en más de lo que te corresponde, ¿no? Nos pica la curiosidad y si nosotros somos también un poco histriónicos, se complementan ambas histerias, ¿no? Puede haber una confusión erótico-afectiva, ¿no? Las personalidades histriónicas no son, sino inmaduras e inhibidas sexualmente, aunque por su apariencia uno puede equivocarse, ¿no? Eh, a veces se comportan como niños, puede haber ambivalencias, ¿no? Entonces sentir esto nos, insisto, esto no debe hacerse de manera apresurada, ni al principio, o sin la experiencia conveniente, ¿no? El paciente con organicidad cerebral nos produce una sensación de incomodidad, ¿no? No puede comunicarse, su expresión, el clásico lenguaje del confuso mental es un lenguaje embrollado, ¿no? Un lenguaje incoherente, ¿no? Es imposible entenderlo, ¿no? Y la merma de sus funciones cognitivas, su disminución del nivel de conciencia, producen esa mezcla penosa, incómoda, de extrañeza, ¿no? No me puedo contactar con el paciente, no me puedo contactar, no se le entiende nada. Finalmente, ya para terminar, dada la avanzada hora, vamos a mencionar a este psiquiatra holandés, Henricus Cornelius Runke, que brindó a caudal de conocimientos psiquiátricos una intuición muy valiosa y que en más de una ocasión puede habernos orientado hacia el diagnóstico, ¿no? El sentimiento precoz de Runke. Lo vamos a ejemplificar con una pequeña viñeta, una noche de guardia. Hoy, por ejemplo, hemos estado de guardia durante el día. La noche que estuvimos de guardia nos anunciaron a una estudiante de medicina joven que llegaba por emergencia con sus padres, ¿no? Estaba aliñada, pero llamaba la atención porque su contacto visual era mínimo y su afecto era inapropiado, ¿no? Una risilla que no era de nerviosismo, ¿no? Una risilla que no correspondía a la situación. Llegó, se sentó y de frente nos espetó: no puedo concentrarme porque usted guiña mucho los ojos. Bueno, me llamó la atención porque la verdad, no, si bien yo gesticulo y hago gestos diferentes, y mi contacto visual a veces no es muy marcado por mi fobia social, no suelo guiñar demasiado los ojos, ¿no? Y que alguien entre de frente y diga eso tampoco es lo usual, ¿no? Y ahí entró el sentimiento precoz de Runke. ¿Qué dice Runke? En toda relación médico-paciente se establece desde el inicio una atmósfera afectiva y el médico, aún antes de avanzar en la exploración, en el caso de una persona con esquizofrenia, puede percibir una incapacidad para la empatía, la imposibilidad de conectarse con la personalidad del individuo como un todo, ¿no? Claro, esta es una forma intuitiva de orientarnos en el diagnóstico, no es un diagnóstico, pues, eh, con criterios, etcétera, pero como es obvio, o debe ser obvio, nuestra afectividad, nuestra intuición, nuestro sentimiento y nuestra corazonada se activa desde un primer momento, como en esta señorita, ¿no? Que llega
de frente, se sienta y nos dice, usted guiña mucho los ojos, así que no puedo concentrarme, ¿no? Esto puede establecerse en los primordios de la entrevista, ¿no? La postura corporal, la expresión facial, la conducta motora, ¿no? Tú puede que todavía no hayas hecho ni dos ni tres preguntas, pero tú vas ya captando e inevitablemente tu mundo interno, tu mundo anímico también va reaccionando, ¿no? Hay una mezcla de titubeo, ¿no? De extrañeza, una situación que intuitivamente asoma como peculiar, como inapropiada, inesperada, fuera de lugar, ¿no? Otro psiquiatra alemán, Blankenburg, dice, el sentimiento de extrañeza del psiquiatra, que es lo que estamos sintiendo acá, a eso se refiere Runke, se corresponde con el sentimiento de alienación del paciente, así como el paciente se siente extrañado, raro, cambiado, diferente, heteróclito. Nosotros ante un paciente así vamos a sentir también extrañeza. Entonces, el sentimiento precoz de Runke, el precox feeling, ahí refinando, lo tenemos, pero con el entrenamiento lo iremos decantando, es una manera no conceptual, no ardua de expresar en criterios operativos. Es una forma de reconocimiento de un patrón, ¿no? Forma de reconocimiento de un patrón, más que de criterio específico. Es intuitivo porque florece, aunque tú no quieras, asoma, ¿no? Y a veces no es al inicio de la entrevista, a veces en otro momento, ¿no? Se refiere a esa carencia de cohesión y ajuste cognitivo emocional con el entrevistador, esa disarmonía en la atmósfera, y se siente que el paciente vive en un mundo raro. Ahí está la carátula del artículo de Run, que está traducido al inglés. No está traducido al castellano, sería bueno traducirlo al castellano. Y se han hecho diferentes estudios, ¿no? Acerca de este trabajo de Run, que por ejemplo ahí dice, comparada con la clasificación diagnóstica estándar, la precisión del razonamiento intuitivo fue bastante alta, ¿no? Con una sensibilidad de 85, especificidad de 80, valor predictivo positivo de 90 y valor predictivo negativo de 65, dependiendo del sistema usado, ¿no? Es un artículo muy auspicioso y entusiasta de la validación del RUNQUE, ¿no? Mientras que hay otros eh, más reservados al respecto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, eh, comparado con los mejores estimados de investigación, el precox feeling tiene una sensibilidad y especificidad discreta, ¿no? El acuerdo diagnóstico con el gol estándar para el diagnóstico de esquizofrenia de todos los evaluadores del sentimiento precoz fue discreto, ¿no? Aunque parece ser una brújula diagnóstica no muy confiable, muchas líneas de evidencia sugieren que su existencia en la práctica clínica no puede negarse. Así es, ustedes se van a dar cuenta, porque es obvio, ante toda interacción humana, y vamos, la psiquiátrica es una interacción refinada, una interacción de observación, ¿no? Tú vas a sentir, ¿no? Que hay un elemento subjetivo de composición compleja, poco definida, ¿no? Y que requiere que estemos, así como Seguín decía con el quinto oído, que estemos muy alertas ante este tipo de intuiciones, no para hacer un diagnóstico, sino para que nos guíe. Recuerde, para ponerlo en pocas palabras y en las más claras, ante un paciente raro, extraño, incongruente, discordante, ¿no? Nuestro RUNQUE nos dirá, es muy probable que sea una esquizofrenia, pero no debemos descartar, como es obvio, que podría no serla. Y ante un paciente que no es raro, que no es extraño, es muy probable que no sea una esquizofrenia, pero no debemos olvidar ni descartar que podría haber una probabilidad que sí. O sea, operativamente, de manera muy explícita, muy llana, podemos decir que a esto se refiere el signo de Runge, el sentimiento precoz de Runge. La intuición temprana, eh, precoz, como su nombre lo dice, de que algo extraño pasa con el paciente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el RUNQUE? Uno podría decir, ¿no? Si estamos criticando y viendo que su validez a veces no puede ser demostrada.
Bueno, fíjense, en el DSM-5 hay 400 categorías diagnósticas, no es poca cosa, ¿no? Desde el DSM-3, los criterios han sido tratados como entes objetivables y bien demarcados, claves para el diagnóstico. Pero eso no es cierto, no es verdad que esos criterios sean entes objetivables y bien demarcados. ¿No? Hay vastos territorios clínicos que se han soslayado. Por ejemplo, hoy es una novedad que la ansiedad sea muy frecuente en los inicios de la esquizofrenia, o que la cefalea sea el síntoma somático más usual de inicio de la esquizofrenia, ¿no? Recordemos que en psiquiatría un síntoma no es una pieza aislada, sino una totalidad que depende del contexto del que emerge, del todo a partir del cual emerge. Por lo tanto, nunca se diagnostica en psiquiatría a partir de un solo síntoma. Nunca. Ese es un pequeño axioma que ustedes deben recordar. Mientras más recopilen datos a favor de un diagnóstico, mejor se sustentará, porque a priori nunca se diagnostica en psiquiatría con un solo síntoma. Nunca. ¿Para qué diantre sirve entonces el signo de Runge? A ver, hagan la prueba. Usen una entrevista estructurada. Una entrevista estructurada convierte los criterios del DSM, por ejemplo, o del CIE en preguntas, ¿no? Simplemente es como a un calcetín le das la vuelta, conviertes lo afirmativo en interrogativo. Esa es una entrevista estructurada. Hagan la pregunta, ¿se ha sentido usted deprimido últimamente? A ver, hagan esa pregunta a muchas personas. ¿Realmente qué significa que la respuesta sea sí o no? ¿Seremos tan ingenuos de suponer que si la respuesta es sí, eso apunta necesariamente a una depresión, y si la respuesta es no, eso apunta a que no hay una depresión? Obviamente sería muy candoroso de parte de un profesional de la salud mental decir la respuesta sí apunta a depresión y la respuesta no apunta en otra dirección. Otro ejemplo. Ante la pregunta, ¿usted ha sentido que pensamientos que no eran propios eran puestos en su mente? Imagínense cuál podría ser el abanico de respuestas ante una pregunta tan compleja, tan complicada, tan inusual, ¿no? Por ejemplo, las experiencias de pasividad no existen como objetos mentales, ¿no? El paciente no accede directamente a ellos, sino que son experiencias muy primitivas, prereflexivas, o sea, el paciente los experimenta de manera inmediata y directa sin reflexionar sobre ellos. Al preguntarles a nuestros pacientes es que les forzamos a analizar este síndrome, a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, la pregunta cruda, la pregunta directa, ¿usted ha sentido que pensamientos que no eran propios son puestos en su mente? Simple y llanamente te puede dar cualquier respuesta. La falta de concentración de nuestra paciente al inicio era una vivencia de la generación del pensamiento, no era un TDAH, como, bueno, la mamá decía que a lo mejor su hijita tenía TDAH porque decía que no se podía concentrar, y nos dijo que al guiñarle los ojos no permitíamos que ella se conociera. Este es un librito muy recomendable, muy útil y muy bonito, que se llama La entrevista psiquiátrica para el diagnóstico diferencial. Lo pueden encontrar en internet libremente. Les recomiendo encarecidamente, es un libro que recoge, se saben que nuestras herramientas diagnósticas no, no son ni las imágenes ni los exámenes de orina, es una buena entrevista, saber cómo hacemos nuestras preguntas, saber qué preguntas son ambiguas, equivocadas, nos están dando pistas falsas, y qué preguntas sí son adecuadas y nos están orientando correctamente en el devenir del diagnóstico. Así, nuevamente aparece este famoso meme, ¿no? Córranse del DSM-5, sobre todo, huyan de ese breviario porque es un libro jibarizador. Atesoren una psiquiatría que rescate la clínica, los mejores libros de clínica son los antiguos, no lo duden. Psicofármaco, neurobiología, como es obvio, pues tienes que tener la bibliografía actualizada. Pero en la clínica, los libros clásicos, incluyendo, por ejemplo, el curso de psiquiatría de Honorio Delgado, que es un curso de pregrado, la parte de clínica sigue siendo muy rica y enjundiosa, ¿no? Como en los autores que estamos mencionando ahí. De tal manera, así como desde el fondo de los tiempos estas antiguas imágenes
de pacientes han quedado fijas y podemos seguir intuyendo con esta dama en una especie de éxtasis místico, esta otra con esa mirada hierática y distante de una esquizofrenia, esta otra con una mirada burlona y sarcástica probablemente de una paciente maníaca, y este rostro confundido, absorto, casi vacío probablemente de un paciente demenciado, residual o oligofrénico. Así igualmente, entrenando nuestras capacidades, seremos cultores de esta habilidad psicopatológica que estamos tratando de rescatar y de revalorizar. Muy bien, mis estimados colegas, es tarde la noche, como les mencioné, un correo electrónico, si alguna duda, comentario, inquietud, encantado siempre de comunicarme con todos ustedes y les agradeceré nuevamente su gratificante y estimulante presencia. ¿Hay alguna pregunta o comentario? O si no, pasamos nuevamente a agradecer su presencia, a entusiasmarles e invitarles para que continúen con el cultivo de la psicopatología. Y será hasta la próxima oportunidad en que abordemos no alteraciones de la conciencia ni alteraciones de la percepción con que frecuentemente se empiezan los seminarios o textos de psicopatología,